buenos días. Hoy miércoles 7 de agosto iniciamos este programa de MD Radio como cada semana con un tema que la realidad es que es muy interesante y hoy tenemos una gran invitada que es Mari Pelcastre, una mujer entusiasta, innovadora, emprendedora. Y bueno, antes vamos a dar la más cordial bienvenida, Mari, a todas las personas que nos siguen. Gracias por conectarte, por seguirnos, y te pido que le des like y que compartas a todos tus grupos. Y si tienes alguna duda o pregunta que le quieres hacer hoy a Mari, te pido que lo escribas para que podamos interactuar y sea algo maravilloso. Y te voy a platicar quién es Mari Pelcastre en Mamá Digital. Mari Pelcastre es especialista en innovación educativa y co-líder de proyectos educativos diversos a nivel nacional y global. Ella, junto con Melba, es coautora de la Guía de los Derechos y Responsabilidades de la Infancia en la Era Digital, también creadora de un maravilloso juego para prevenir a los niños de todos los ataques del ciberespacio, que es IAMTech. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a dar la bienvenida a Mari. Muchísimas gracias, Ale. De verdad, es para mí siempre un honor estar en este espacio y sobre todo saber que llegamos a la vida y a la cotidianidad de tantas mujeres, tantas madres de familia, y que impactamos familias, impactamos vidas, y eso, la verdad, no lo puedo agradecer lo suficientemente, es una bendición. Y bueno, hoy nos va a hablar de un tema muy interesante que es el dolor de la infancia, que son las heridas emocionales de los niños en la era digital. ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Qué es las conductas que están teniendo hoy en día los niños? Y que Mari es experta en este tema. Y bueno, lo primero que me gustaría preguntarte es ¿por qué hablar del dolor de la infancia en esta era del siglo XXI? Mira, esa pregunta me parece sumamente interesante y te voy a decir por qué. Primero, tendríamos que partir de la idea de que estamos migrando como seres pensantes, como entes pensantes, de una realidad a otra. Es decir, los adultos venimos de un mundo analógico, organizado de manera y perspectiva lineal, en una perspectiva de 1, 2, 3. Para nosotros la realidad ocurre de manera secuencial. Y hoy los niños están recibiendo a muy temprana edad el acceso a la realidad digital. La realidad digital se construye de una manera, digamos, exponencial. No hay control, no hay, tú accesas a toda la realidad, y si eres un niño, hablemos de niños menores de 12 años, que algunos especialistas dirán que hasta 15 años, no tienes la estructura mental ni el desarrollo suficiente para el discernimiento. Entonces, equivale a que nosotros, nuestras generaciones anteriores, incluyendo los padres de estos niños, tenemos la visión lineal y secuencial de la vida. Y los niños a través de la tecnología acceden a una realidad donde no hay control, donde tienes acceso a toda la información, a todos los saberes y a múltiples realidades. Y en medio de eso, los adultos hemos creado la idea, nos consolamos con eso, de que, ay, déjale al niño porque el niño ya sabe. Eso es un mito. Los niños pueden manejar, operar la tecnología, pero no pueden incursionar en ella sin haber alcanzado las etapas de desarrollo necesarias que se siguen dando de los 0 a los 3 años, por ejemplo. El siguiente periodo sería de los 3 a 6, de los 6 a 9. O sea, vamos construyéndonos. El ser humano es un animal mamífero y es el único animal de la naturaleza que naciendo depende de su madre, depende de su familia para poder crecer y desarrollarse. Estamos perdiendo de vista eso.
y estamos dando por hecho que los niños pueden incursionar en el ciberespacio sin filtro. Entonces se equivale a lanzarlos a un contexto totalmente distinto que ni nosotros como adultos logramos entender, a un esquema totalmente revolucionado y en cambio permanente que es la realidad virtual, sin ninguna protección, sin ninguna contención, sin ninguna dirección. No estamos permitiendo que los niños maduren y tampoco estamos conduciendo los procesos de maduración, porque creemos que todo está ahí, como todo está ahí, pues todas las respuestas están, y damos por hecho que los niños pueden obtener lo que requieren del ciberespacio, y eso no es cierto. Ese es el principio de por qué es necesario hablar acerca del dolor de los niños. Y algo muy importante es que hoy observo que padres de familia le dan un dispositivo a sus hijos para que se tranquilicen, o sea, y sobre todo creer que los niños ya hay como esta frase que ya tienen el chip integrado, que lo saben todo, que saben manejar la tecnología y observo cómo los niños con gran facilidad, niños de 2 años, 3 años, con una gran facilidad, manejan estos dispositivos, pero también sé que es por lo que observan en casa, no es algo que ya tengan aprendido porque nacieron así, y creo que es muy, muy importante empezar a medir que un dispositivo no es la niñera, papá, o sea, un celular, una tablet, un Xbox, o sea, cualquier dispositivo no va a ocupar tu atención, no va a ocupar tu orientación, no va a ocupar tu amor. Es muy importante. Y hoy en día está habiendo una gran tendencia a sustituir ese momento de comunicación por estos dispositivos, Mari. Mira, simplemente consideremos, Ale, que en este aparato los niños tienen el acceso a toda la información que además crece de manera exponencial cada día. Es decir, en términos de 1, 2, 4, 8, 12, 64, hasta el infinito. O sea, el acceso, la evolución de la información es exponencial. Entonces, considera que el niño vive, piensa que esto ha existido toda la vida y que tú lo conoces perfectamente y que es algo natural. El niño incursiona en esto sin filtro. O sea, no hay manera de que pueda diferenciar algo conveniente de algo no conveniente. Él considera que cualquier persona que lo contacte en estos espacios, en redes sociales o internet, es un amigo. Y a todo mundo le va a decir sí. Esos son algunos de los riesgos. Lo otro es a nivel de los aspectos que están alterando el desarrollo psicoemocional de los niños. Eso es muy importante. De los 0 a los 3 años, los niños requieren del contacto humano, ¿sí? Requieren de escuchar el latido de su mamá, porque ellos de esa manera se identifican y se vinculan. Requieren del contacto, requieren del calor. Esto lo único que va a hacer la sobreexposición de la retina a los colores brillantes, al nivel de brillo o de luz de la pantalla y demás, va a alterar los procesos de conexión neuronal que aún se continúan hasta en los primeros meses en el caso de los niños y que además requieren también de la interacción para el desarrollo del lenguaje, para la relación, identificación del entorno, la condición de saber que ellos son un ente en un mundo rodeado de otros entes llamados seres humanos, en un contexto de naturaleza y de vida, para poder empezar apenas la inmersión en la realidad. Y no les estamos dando tiempo de eso, los estamos lanzando en un riesgo fuerte, severo, a una realidad que conlleva múltiples realidades de muy compleja comprensión.
Entonces después decimos, ay, es que estos niños ya traen el chip. No, no traen nada. Los niños siguen requiriendo de la crianza, de la contención y del amor de sus padres de los 0 a los 3 años, por esos aspectos que ya comentamos, en el siguiente periodo, porque es el espacio en el que empiezan a convivir con otros, a identificarse con otros, a comunicar. Y en todo este tiempo, en todos esos procesos, el niño va desarrollando los aspectos emocionales, socioemocionales, la autocontención, la regulación de las relaciones, de la comunicación. Y si no estamos cuidando eso, entonces tenemos que hacernos cargo. Porque hay algo muy importante, Ale, ¿sí? Imagina que los adultos deberíamos de tener la responsabilidad, asumir la responsabilidad de la transición de un mundo analógico o lineal a un mundo digital, y esa responsabilidad cómodamente se la damos a los niños. Ah, tú ya sabes manejarlo, a ver qué haces. No, tenemos que recuperar la responsabilidad de las tareas de la crianza y sobre todo del amor de la familia hacia los niños. Claro, ¿y a qué te refieres cuando hablas del dolor de la infancia? ¿Qué es lo que los niños, las niñas están viviendo desde este mundo emocional? Los niños están viviendo con mucha angustia. Hoy estamos viendo casos muy específicos al respecto de las acciones que están desarrollando los niños en el mundo por las preocupaciones que ellos ya tienen. Ellos saben que el mundo, el futuro del planeta está comprometido por el cambio climático y hoy vemos iniciativas, vemos participación, vemos llamados a una concientización del planeta y son niños pequeños, son niños de escuela, de educación básica, que están preocupados y que los niños no se sienten escuchados. Ese es un punto. El otro tiene que ver con que digamos, lo menos, no hay una comprensión a lo que los niños están pasando, a lo que los niños están sufriendo. El periodo de la infancia cada vez es más corto. La infancia implica la inocencia o la posibilidad del descubrimiento, de la sorpresa, de la maravilla, de saber que los pájaros cantan o que los perros ladran o que los árboles crecen o que el sol sale. Los niños no tienen tiempo ya para sorprenderse por nada. Tienen que, porque esa es una condición innata del ser humano, empezar a gestionar la sobrevivencia. Y la sobrevivencia nos contacta con nuestros instintos básicos. No hay posibilidad de desarrollar la emoción, el sentimiento, el vínculo, la contención, la autorregulación. Por eso ahí vemos todos estos escenarios en los que las personas, sobre todo los jóvenes, caen en situaciones de confrontación muy fácil, no saben cómo llevar sus relaciones, no saben cómo caminar hacia donde quieren ir, porque no tienen las herramientas para hacerlo, porque no tienen esa experiencia en casa. Es muy importante que recuperemos eso, porque hoy los niños los vemos manifestándose contra el cambio climático, el suicidio de los animales. Eso les genera muchísima angustia. Y uno de los datos más importantes es que el suicidio infantil a nivel mundial se está incrementando de manera exponencial también. Entonces, también hay una preocupación por el presente y por el futuro. Los niños intuyen que su futuro está comprometido y no es tanto por lo que sucede en sí, como se ve lo que sucede, sino porque saben que no cuentan con nadie. ¿Sí? No hay una preocupación y una responsabilidad por quienes hicimos eso en el mundo, las generaciones anteriores, pero hoy cómodamente le decimos, tú sí sabes, como tú sí sabes, pues resuelve todo este conflicto y todos los problemas del mundo, ¿no? Entonces, no hay tiempo para ser infante, no hay tiempo para la infancia, no hay tiempo para crecer, no hay tiempo para madurar. Hoy los niños maduran muy rápido y hoy encontramos casos de niños que inclusive son mucho más maduros que sus padres. Sí, eso es muy cierto porque
he escuchado que hasta los niños empiezan a tener responsabilidades Sí. como siendo adultos, y eso hace que esta etapa que es tan importante de formación, de educación, empiece, se termine en un periodo tan corto y donde los niños dejan de contemplar, admirar, sorprenderse, de reír, de ser alegres, entusiastas. Y eso, cuando crecen, es un gran problema porque no se saben relacionar, porque hoy en día vemos a estas generaciones que es mejor tener a muchos amigos en sus redes sociales que verdaderamente tener un vínculo, porque a lo mejor no lo conocieron, no se les enseñó en casa, y creo muy importante toda esta información que tú nos estás brindando, Mari, porque papás, o sea, ¿quiénes son los responsables? Nosotros como adultos, no ellos. Ellos no son responsables. Y algo muy, muy valioso es que nosotros formamos a las nuevas generaciones, no ellos. O sea, un dispositivo, un celular, no le va a dar la atención, el cariño y sobre todo estas reglas, estas normas que son muy importantes. Y sobre todo comprometiendo el desarrollo. Sí. O sea, hoy los pediatras cada día encuentran situaciones cada vez más complejas en términos de estos trastornos asociados con la falta de maduración, inclusive de las redes neuronales, con la falta de capacidad para gestionar las emociones y también con la limitación de establecer relaciones. Esto que decías es muy importante, o sea, hoy los niños crean un mundo virtual considerando que todos los que les piden un vínculo son amigos, y ellos se entregan totalmente a eso. ¿Por qué? Porque hay una escucha, porque hay un interés, ¿no?, al respecto de ellos. Entonces, los niños buscan, por supuesto, la identificación, la contención, el amor, el afecto, y lo van a buscar en donde sea que ellos crean que está. No quiere decir que eso esté en los espacios digitales. Y donde sea es donde sea. Donde sea. Lo más cercano, lo que encuentren. Una persona adulta que contacta a un niño a través de redes sociales o internet tarda 12 minutos, de acuerdo a la UNESCO, en sacarlo de su casa. Sí, entonces hay toda una serie de situaciones que tienen que ver con la ciberseguridad que la paternidad no están volteando a mirar. Los padres, y hablamos de los padres porque es el primer espacio, ese sería el primer espacio donde no debería de existir el abandono emocional, y de eso es de lo que estamos hablando. O sea, los niños están viviendo, están experimentando un abandono emocional total. Y claro, y háblanos hablas de una herida importante que es el abandono. Y ¿qué implicaciones tienen estas heridas emocionales en la era digital? Pues simple y llanamente que digamos que lo menos es que los niños van a incursionar cada vez más en espacios virtuales ante la imposibilidad de poder establecer vínculos afectivos, emocionales o inclusive sentimentales con su entorno, y pues todo puede pasar porque finalmente esos mundos virtuales son infinitos. Son infinitos. Entonces, los niños no están tampoco teniendo la oportunidad de elegir su vida, de elegir su camino, de elegir su destino, sino es como ir navegando en un mar oscuro y a ver dónde te lleva, ¿no? Entonces, esa es una parte, digamos, del dolor. La otra parte del dolor tiene que ver con no saber a dónde ir, no tener un mapa de ruta en la vida. O sea, todo es como, pues esto no me gusta, esta realidad no me gusta, entonces me voy a donde sí me gusta porque tengo muchas opciones y además tengo muchos amigos. Entonces, eso al final del día lo que genera es una sensación de vacío, o sea, vacío muy profundo, que nos da el porqué, la dimensión del éxito de los retos. Porque los niños están buscando una causa, claro, están buscando un vínculo. Entonces, si el reto, por más estúpido que sea, me va a permitir que otros
interactúen conmigo, pues está bien. Y entonces vemos que ocurren cosas tan siniestras como la ballena azul, ¿no? Por ejemplo, y de esas, Claro. pues N, ¿no? O sea, todos N. los días aparecen. Y el gran problema es que los padres están distraídos digitalmente. A mí me ha tocado ver padres que de verdad algo grave sucede con sus hijos a su lado y no voltean. Hoy la manera de ir al súper es echar al niño en el carrito y acá todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Los niños se lastiman, se mutilan los dedos, se golpean, ¿no? Entonces, hay como la mente humana al final del día ha transitado por una realidad de la cual hemos sido observadores, ¿sí? O sea, hemos transitado por una realidad construida a modo. ¿Para qué? Para sobrevivir. Hemos construido un sistema de creencias a partir del cual creamos una realidad, esta en la que vivimos. Pero si los niños están incursionando, obligados en mucho por esta condición de la ausencia de un paternaje responsable, de una crianza comprometida, ellos están accesando a múltiples realidades donde no hay ningún control. ¿Sí? Entonces todo puede pasar, ese es el grave problema, ¿no? Y la búsqueda de sentido en el ser humano es algo inherente, es algo que está en nosotros y siempre buscaremos el sentido de la vida. Y si estás a los 12 años, has navegado por todas las posibilidades, ¿qué te queda por vivir? Nada. Y hoy los jóvenes, los niños, se ponen de acuerdo para suicidios secuenciales. Wow, eso es muy una información que es sorprendente, porque seguramente tú has escuchado que los niños y adolescentes hacen retos. Y que muchas veces esos retos no los conoces tú y no sabes qué propósito tienen y no sabes qué implicaciones tienen. Y que la escuela suele pasar que es muy fácil delegar la responsabilidad y la formación de los niños. Y creo muy importante que los padres son los responsables de educar, de formar y de dar principios a los niños, porque finalmente es su núcleo principal. Su núcleo primario. Primario. Y es ahí de donde aprenden todas estas conductas. Y que su entorno es como ir sumando a todos estos vacíos que los niños están teniendo hoy, estos incrementos de suicidio que se están presentando y que no es algo que se va a acabar si no hay una atención oportuna. Y Mari, quiero que nos des estas recomendaciones para estas situaciones que se están viviendo, para este dolor de la infancia, para que los padres puedan escucharte y puedan saber qué hacer. Bueno, primeramente yo creo que hay que reconocer que los niños en este espacio de abandono emocional están creciendo en una soledad total. No hay una identidad, no hay con quién identificarse, no hay afinidad. Pero en principio, el segundo es la cancelación o el miedo a sentir, a pensar y a vivir, ¿sí? Y hay por esta sobrecarga de la responsabilidad de que ellos pueden solos con el mundo, ¿sí? Entonces, desde ahí, ¿cuáles serían estas prácticas? Primero, yo creo que asumir la responsabilidad de que tus hijos son tuyos. Sí, muy importante. Tus hijos son tuyos porque están en tu espacio, porque tú los concebiste, porque tú los gestaste, porque ahora están ahí fuera, lloran y reclaman algo. Y lo que están reclamando es la atención, es la contención, es el amor, es el cuidado. Y yo creo que ese sería un principio elemental, reconocer que los hijos son tuyos. Punto. Es muy importante, no de nadie más, no de la escuela, son tuyos, papá y mamá. Ni de tus papás, ni de los vecinos, ni de las mascotas. Los abuelitos. Desde la escuela. No. El primer espacio de socialización del individuo estructuralmente, sociológicamente, es la familia. Y si hoy bien hablamos de múltiples tipos de familia, hay tareas fundamentales que independientemente de la evolución que tenga la familia, de los tipos de familia que hoy tengamos, tienen un cierto grado de responsabilidad
y no un cierto grado, toda la responsabilidad de atender la crianza de sus hijos. Okay. Esa es una responsabilidad fundamental. Okay. ¿Qué implica la crianza? No estamos hablando de educación, como la educación formal, no. Estamos hablando de la crianza. Esto que hablábamos al principio, del amor, de la conducción, del cuidado. Simplemente saber que a tus hijos no les puedes dar sopa Maruchan a los 8 meses, porque hoy existe un síndrome llamado Maruchan, en el cual los niños obstruyen sus intestinos porque los papás les dan estas cosas y acaban en el hospital con menos un pedazo de intestino porque es fácil darle sopa Maruchan. No, los niños aprenden a tragar, a deglutir y a mantener el alimento, ¿sí? Entonces, eso no lo haces con una sopa Maruchan. Una actividad de crianza es cuidar lo que los niños comen, de atenderlos a sus horas, saber que hay procesos de crianza que están de acuerdo con la etapa de desarrollo del niño, que el niño aprende a seguir horarios, aprende a desarrollar actividades, aprende a convivir, a comunicar, a socializar en su casa. Ahí es donde aprende. Por eso es importante el asunto de la crianza. Los niños no son adultos chiquitos, no son adultos como tú o como yo en un empaque pequeño, ¿sí? Ellos son niños. Entonces, tendríamos que atender las actividades propias de la crianza. En el siguiente nivel, tendríamos que establecer reglas y límites. 2, reglas y límites. Van así, o sea, no, esta idea de que el derecho suple al límite, eso no es cierto. ¿Sí? O sea, la sociedad, las familias, la sociedad, la convivencia funciona bajo el principio de límites y reglas, derechos y obligaciones. ¿Sí? Entonces, eso debe también de darse en la familia, que el niño pueda entender que hay límites. No es como, pues es que no entiendo qué está haciendo, ¿no? No entiendo qué quieres. Yo he escuchado a padres decirle a su hijo de 10 años, pues haz con tu vida lo que quieras. Si no vas a obedecer, a mí ya nada me importa de lo que hagas. ¿A los 10 años? Eso no es posible. Porque si no estamos hablando de las problemáticas cotidianas de los niños, pero yo he visto niños alcoholizados, tirados en los parques, porque alguna vez en la escuela en la que yo trabajaba nos llevaron un niño así, y no hace mucho, totalmente alcoholizado a los 10 años, y la familia ni se entera. Niñas que a los 10, 11 años empiezan a prostituirse por alcohol o por drogas. Entonces, eso no es responsabilidad de los niños. Ellos vienen de una casa y tienen unos padres. Entonces, tenemos que asumir las responsabilidades que nos tocan. ¿Sí? Entonces, asume que tus hijos son tuyos, recupera las actividades, responsabilidades de la crianza, establece reglas y límites claros que te incluyan. Porque si yo no le voy a decir a mi hijo, no uses el celular en la casa después de las 10 de la noche, son las 2 de la mañana y yo sigo chateando con mis amigos. La palabra educa, pero el ejemplo arrastra. Hace 1000 años como ahora. Entonces, no hay mejor manera de educar que con el ejemplo. Entonces, si vamos a poner reglas y vamos a poner límites, eso implica papá y mamá. Claro. Es importantísimo. Porque hoy los niños te cuestionan. ¿De qué les estás hablando si tú quieres una realidad para ellos y tú estás haciendo otra cosa? Claro, y esto, el tomo es, los hijos son tuyos. Poner límites, ¿sí? Acompañarlos, integrarte con ellos, y creo que este tema da para más. Es un tema muy amplio, entonces yo te invito, Mari, a que el siguiente mes nos acompañes para poder continuar con este interesante tema y podamos profundizar y mandes tus preguntas si vives alguna situación, cómo poder moderar, cómo poder detener. Y bueno, yo quiero agradecerte, Mari, el que nos hayas acompañado con esta información tan vasta, y quiero dar unos anuncios.
Uno es que tenemos el próximo 20 de agosto nuestro quinto encuentro Abuelitos Digitales. ¡Eh! ¡Bravo! Bravo Es por un los evento abuelos. donde celebramos, festejamos a todos nuestros abuelitos, a todas estas personas que nos han acompañado. Es un evento gratuito, es el 20 de agosto de 10 a 3 en Telmes Hub, Isabel la Católica número 51, Colonia Centro. Habla, todavía tenemos lugares, el teléfono es con los 10 dígitos ahora, 55 53 61 39 79, a partir de las 12 para que hables y hagas tu registro, nos acompañes, va a haber conferencias, Mari nos va a dar una conferencia extraordinaria. ¿Sí? Regalos, sorpresas, talleres de Facebook, de WhatsApp, entonces te esperamos, abuelito y abuelita. Y el siguiente anuncio es, ya lanzamos la convocatoria de Programarte Web, que es un programa donde las mujeres que van a participar en este programa, Mari, van a aprender código a programar, van a aprender habilidades de liderazgo, de emprendimiento, de educación financiera. Si tú estás interesada, ve la convocatoria que están en nuestras redes. La siguiente semana vamos a tener este proceso de selección. Todavía tenemos esta oportunidad para que llamen, se registren, pidan informes y al teléfono 55 53 61 39 79. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Mari, por acompañarnos. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias a Mamá Digital. Sí, verdad. muchas gracias a todos ustedes que nos acompañaron. Compartan, síganos y nos vemos pronto. Hasta luego. Chao, gracias.